Asamblea Nacional cuando son las 20 horas con 45 minutos, una hora menos en la región insular, se cumplirá la intervención número 15 con el asambleísta Salvador Quispe. Puñurichu, estamos medios cansados, pero esperemos que sea por algo que valga la pena. Querido pueblo ecuatoriano, estamos en el juicio político al excontralor Pablo Celi. Pero como todos estamos manifestando, hablar del juicio político a Pablo Celi sin topar los hechos de corrupción en los años anteriores no tiene ningún sentido. Porque no es que Pablo Celi ha vivido en un mundo solitario. Pablo Celi ha estado en el mismo mundo de quienes estuvieron cumpliendo la función de gobiernos, los anteriores. Aquí hemos escuchado, presidente, colegas legisladores, decir que algunos se sienten perseguidos por Pablo Celi. Pregúntenos a nosotros, pues, compañeros, a nosotros que fuimos encarcelados en la década anterior. ¿Y quiénes estuvieron en el gobierno en la década anterior? A nosotros que fuimos vilipendiados, revolcados. Pero tal vez la golpiza que me dieron aquel agosto del año 2015 es nada en relación a la vida de nuestro extinto compañero José Tendetza, por ejemplo. Perdió la vida por decir que respeten mi huerta, mi territorio, mi río Tundaimi. De repente asomó muerto en el año 2014 y hasta el día de hoy no hay justicia para ese tipo de acontecimientos. Bosco Bizuma asomó muerto por una bala asesina venida del lado del Estado en tiempos de la revolución. Lo siento mucho. A algunos no les gusta que hablemos de estas cosas. Otros, en cambio, dicen que yo repito el discurso de don Correa. No sé si a él le gustará que repita estas cosas, pero esa es la verdad. ¿Y por qué tuvimos que caminar el 8 de marzo, el Día de la Mujer del año 2012? Nos encaminamos desde la cordillera del Cóndor hasta Quito y volvimos a repetir estas caminatas y estas marchas en agosto del año 2015. Fue precisamente diciendo: paren la corrupción. ¿Y qué nos decían? Esos 4 pelagatos hablan de corrupción. Cárcel para los 4 pelagatos. Esos ecologistas infantiles, cárcel para los ecologistas infantiles. Esos mentes reducidas, así nos trataban. La razón de esa resistencia fue precisamente estos hechos que hoy el tiempo nos ha dado la razón. Lamentablemente, la Contraloría en los tiempos de Poli y en los tiempos de Celi poco o nada hicieron en relación a esos hechos de corrupción que el pueblo ecuatoriano clamaba. Por ejemplo, decíamos, tanta deuda externa.
Para el año 2020, 42.000 millones de dólares de deuda externa pública. Y cuando se pedía transparencia, nos mandaban a callar. Pero no era pues así nomás. Un alto porcentaje de esa deuda externa pública contraída desde la China, con contratos amarrados. Y si no, pregunten pues a nuestros hermanos lojanos, ¿cómo es que la ampliación de la carretera de Catamayo a Macará fue a parar en manos de Sinohydro? Y al igual que ese contrato, otros 10 contratos más a la empresa china Sinohydro. A cambio de los créditos de la China, los contratos tienen que ser para los mismos chinos. Subcontrataban a precios bajos. Pregúntense por qué la carretera Catamayo-Macará, que tenía un diseño para 20 años de vida útil, en 3 años esa carretera está hecho pedazos. ¿Y quién responde sobre esto? ¿Y qué ha dicho la Contraloría sobre esto? Pero no solamente se han hecho de la vista gorda y no han auditado la deuda externa pública. Preguntamos a la Contraloría, ¿por qué no han auditado esos contratos firmados en el año 2015 con Ocetel, más conocida como Movi? ¿Por qué no han auditado esos contratos firmados en febrero del 2015 con Esel, más conocida como Claro, por un monto de 330 millones de dólares y que hoy le permite solamente a Claro una ganancia de alrededor de 1.000 millones de dólares? ¿Qué han hecho sobre esto? Primero, los que contrataron esto decían que estaban gobernando a favor del pueblo. Cuando uno hablaba en contra de estos contratos, cuando expresábamos nuestro desacuerdo con esos contratos vendepatria, nos decían que estamos haciendo el juego a la derecha. Bonito nos mandaban a callar. Como controlaban todos los medios de comunicación, hacían creer al Ecuador que nosotros hemos estado haciendo el juego a la derecha. Y con ese cuento se daban el lujo de firmar estos contratos para beneficiar enormemente al mexicano Slim con estos contratos, para favorecer con una ganancia de alrededor de 1.000 millones de dólares anuales. ¿Qué ha hecho la Contraloría? ¿Dónde está una auditoría? ¿Dónde está una responsabilidad en relación a esos vendepatria que nos dejaron a cuento de que estaban recuperando la patria? Dejaron entregando el bolsillo de nuestras madres que al no tener recursos dejaban de comer para comprar una recarga de $3 para poder llamar a sus hijos. Y todo eso iba en beneficio de una sola empresa, firmada por quienes decían que gobernaban a favor del pueblo. ¿Qué hizo la Contraloría? Tiene un minuto sobre eso. ¿Qué hizo la Contraloría en relación al contrato firmado para explotación del proyecto Mirador allá en Tundaimi, en Zamora Chinchipe? Un contrato para 25 años, sin estudios de impacto ambiental, sin la licencia ambiental. En el año 2012, la Contraloría sí hizo un informe frente al mandato minero que decía que se declaran extinguidas todas las concesiones mineras donde hay nacimientos y fuentes de agua. Sí hicieron una auditoría.
encontraron 227 nacimientos y fuentes de agua. Razón para que se declaren nulas esas concesiones mineras. Pero más tarde se callaron. Más tarde, ¿cuál fue la razón, señor Pollitt, señor Celi? ¿Cuál fue la razón para que se hayan callado frente a esos informes de la misma Contraloría? Tanto es así que hasta el día de hoy esos proyectos mineros siguen haciendo lo que les da la gana sobre el territorio sagrado de los ecuatorianos, como es la Cordillera del Cóndor. Y así podemos recordar tantos hechos dolorosos para el pueblo ecuatoriano, firmados en los gobiernos anteriores, en los mismos tiempos cuando nos decían que estaban gobernando los corazones ardientes y las manos limpias y no sé qué cosas. Pero esas son las verdades. Aquí tengo los contratos petroleros de prestación de servicios firmados desde el año 2010, que le perjudican al Ecuador en alrededor de $1.000 millones. Señor gobierno actual, si los anteriores cometieron estos hechos de corrupción, señor gobierno actual, ya es hora de corregir. No creerán que con su decreto 095 van a poder echar tierra a estos contratos nefastos con sus nuevos contratos de participación de los que hoy están hablando. El pueblo ecuatoriano no se los va a perdonar, ni a los anteriores, ni a los actuales. Por lo tanto, corresponde plenamente una censura y que el expediente vaya a manos de la Fiscalía y que la Fiscalía haga lo que le corresponde, porque estos hechos no se pueden quedar en la impunidad. El pueblo ya luchó en su momento pidiendo transparencia y esta asamblea le debe al pueblo ecuatoriano y es hora que esta asamblea devuelva en algo la esperanza a esa resistencia que el pueblo ecuatoriano puso en las calles reclamando el respeto a los recursos, el respeto a nuestra Pachamama, el respeto a la vida de los ecuatorianos. Por eso, nuestro voto por la censura a esta corrupción de todos los responsables y en esta ocasión en la persona de Pablo Celi. Gracias, presidente.